Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tiene también las fuentes investigativas dentro del área del desarrollo de un modelo de negocio o a su vez de un emprendimiento. Cuando nosotros hablamos de un emprendimiento, yo siempre les digo a ustedes que debemos tomar en cuenta todos los factores que engloban el entorno y todos los factores que lógicamente se encuentran desarrollados en el contexto del conocimiento, en el contexto del desarrollo, en el contexto de la prosperidad, de lo que es una idea de emprendimiento o a su vez una idea de negocio. Específicamente, cuando nosotros vamos a desarrollar lo que es una investigación, que es lo que hemos venido desarrollando constantemente en las clases acerca de, por ejemplo, qué importancia tiene el analizar el mercado, qué importancia tiene identificar todos y cada uno de los elementos que engloba el mercado, el sector principal del emprendimiento. Nosotros, ¿qué es lo que realizamos? Cuando yo quiero obtener información o quizás cuando yo quiero saber qué pasa, qué sucede en cualquier situación de la vida cotidiana, en cualquier situación de la sociedad, lo que yo hago es investigar. La investigación es parte primordial, es parte fundamental del desarrollo de la sociedad como tal. No solamente podemos darle una característica quizás al área del negocio, al área del emprendimiento, solamente darle quizás una característica al área netamente académica, sino que la investigación es parte de la realidad de todos y cada uno de los elementos con los cuales nosotros nos desenvolvemos día con día, de todos los elementos con los cuales nosotros tenemos una relación directa dentro del consciente y dentro de la realidad, lógicamente estructurada para lo que es un emprendimiento o a su vez un modelo de negocio. Dentro de ello, entonces, cuando nosotros identificamos lo que es la investigación, que es lógicamente la obtención de información para yo poder tomar decisiones, ¿por qué? Porque dentro del emprendimiento eso es lo que hacemos nosotros, tomamos decisiones, estas decisiones que están encaminadas a darme respuesta o a darme solución ante algún fenómeno o quizás también ante alguna situación común dentro de lo que es la realidad del emprendimiento, ¿sí? Dentro de lo que es la realidad del modelo de negocio, la realidad de la estructura cotidiana del emprendimiento. Al momento en el que yo quiero obtener información o quiero llegar a tomar una decisión, lógicamente debo saber de dónde viene la información que yo estoy obteniendo. Si es que yo hablo de investigación, no solamente quiere decir que yo estoy leyendo algo, alguien me dice algo, o quizás yo ya obtengo como tal algún tipo de información de algún lugar y listo, ahí quedó la situación y se acabó. No, en realidad, lo que nosotros hacemos es obtener información, pero con la finalidad de dar como resultado un nuevo tipo de investigación. Si yo investigo es ¿por qué? Porque con todos los elementos que yo obtengo, con todas las características y relevancias y documentaciones de las cuales yo pude obtener algún tipo de información, prácticamente con ello voy a crear una nueva información. La investigación crea nuevas investigaciones, ¿sí? La investigación crea nuevos resultados. Y eso es lo que nosotros prácticamente estructuramos dentro del modelo de negocio, que constantemente vamos a tener contacto con lo que es la invención incluso de nueva investigación.
Generalmente cuando nosotros hablamos de emprendimiento, yo siempre les digo que tomamos en cuenta lo que es la innovación y la creatividad. Si es que yo soy una persona innovadora, ¿qué quiere decir? Que prácticamente tuve que haber sabido todo lo que existía en el mercado, que tuve que haber entendido todo lo que había como tal ya en el espacio del entorno comercial para yo poder proponer algo nuevo. Si soy un emprendimiento innovador, quiere decir que lógicamente yo identifique lo que había para proponer algo que no había. Pero decir que de la noche a la mañana yo tuve una idea de negocio y lo propuse en el mercado sin realizar una investigación previa, quizás me voy a encontrar con un escenario en el cual algún modelo de negocio ya existía. Quizás la idea ya estaba preparada, quizás la idea ya estaba en el mercado, o la idea no había funcionado, o la idea quizás ya había sido puesta a prueba y generalmente no desarrolló. Pero ¿por qué suceden este tipo de errores o por qué generalmente suceden este tipo de eventos? Porque no se realiza una correcta investigación. La investigación es clave, como les digo, no solamente para el proceso del desarrollo de un modelo de negocio, sino para todos. En todos los elementos de nuestra vida cotidiana, la investigación tiene un papel fundamental. La investigación tiene un rol que cumplir, ¿sí? Tiene una finalidad a la cual busca dar solución defendiendo algún tipo de fenómeno social. Entonces, generalmente vamos a ir estructurando toda la información. Si yo quiero crear un modelo de negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar una problemática. Esta problemática, ¿para qué la identifico? Pues para poder saber qué necesidades voy a satisfacer con mi modelo de negocio. Cuando yo identifique la problemática o la necesidad que tiene el entorno, ahora sí procedo a investigar todo lo que conlleva esta problemática, todo lo que engloba, todo el contexto que tiene esta famosa problemática. Una vez que yo identifico todo el contexto de la problemática, ahora sí procedo a definir de dónde voy yo a obtener la información, ¿sí? ¿Cuál es el lugar del cual yo voy quizás a obtener algún tipo de ideología o algún tipo ya de referencia del objetivo principal que yo quiero cumplir? ¿Por qué? Porque cuando yo ya definí la problemática, cuando yo ya definí a dónde quiero llegar, cuál es la característica que quiero alcanzar, por otro lado, también lo que voy a hacer es identificar el lugar del cual estoy obteniendo yo mi información. Esta información que va a encaminar mi investigación. Cuando ahora sí yo identifico todo este preámbulo, debo también identificar el tipo de fuentes, es decir, el tipo de lugares del cual yo voy a obtener todo lo que me va a encaminar mi investigación. Esto generalmente nosotros vimos dentro de lo que son las primeras clases, por ejemplo, en lo que es historia. Hablamos de lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Esto no generalmente se ve solamente estructurado o especificado dentro de la historia, sino nosotros también lo vemos reflejado en todas las áreas de investigación. En este caso, ahora lo vemos un poco más especificado en el área de emprendimiento. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues saber qué es una fuente primaria y saber también qué es una fuente secundaria. No estructurada en la historia, sino estructurada en el tipo de información que yo quiero obtener. Por ejemplo, nos dice, cuando te piden investigar algo, ¿qué fuentes utilizas? Sí, la fuente más grande que nosotros tenemos en la actualidad y que todos sabemos, lógicamente es el Internet. ¿Sí? Las plataformas digitales es el lugar primordial y el primer lugar en el que yo busco información. Si es que llega a existir el caso de que hay temáticas de que en serio ya no me brinden en el Internet información, procedo ya a lo que son los libros, a lo que son quizás investigaciones, pero a veces incluso hasta libros, informes, investigaciones teóricas, documentaciones gráficas, lo que son artículos científicos, están publicados en Internet. Entonces, es ahí donde yo obtengo quizás una información también de forma más rápida, podemos decir. ¿Ya? Pero esa es la forma en la cual nosotros obtenemos información en la actualidad. Sabemos que, por ejemplo, años atrás, la información se obtenía de otras formas sumamente diferentes. La gente tenía que acceder quizás a las bibliotecas, tenía que buscar libros y a veces la información no era suficiente. Por eso es que incluso
conforme va desarrollándose la civilización, la información va siendo un poco más verídica, la información va siendo un poco más veraz. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando una persona quizás quería obtener información sobre tal o cual situación, podía encontrarse en un escenario en el que no obtenía el 100% de la información que requería, sino que con la información que lograba obtener, creaba un nuevo tipo de información. Pero lógicamente, esta teoría que nosotros podíamos obtener podía tener cierto margen de error. ¿Por qué? Porque no se estaba 100% acercado a la realidad. Pero como les digo, conforme va evolucionando la civilización y las sociedades, encontramos, por ejemplo, elementos y informaciones que nos acercan mucho más a la realidad. Informaciones que a mí ya me dan como tal una conciencia, informaciones que ya me dan a mí un camino de más o menos cómo puede estructurarse el contexto, cómo puede estructurarse la información de la cual yo estoy obteniendo información. Para ello, vamos, como ustedes saben, a ver el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tienen las fuentes de información dentro de la investigación. Vamos a ver, por favor. ¿Qué son las fuentes de información? Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no.
Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Bien, entonces, de acuerdo a ello, nosotros comprendemos la importancia que tienen las fuentes de investigación o el lugar del cual yo obtengo todos los elementos que a mí me van a permitir desarrollar adecuadamente una actividad dentro de lo que es un emprendimiento y dentro de lo que es un modelo de negocio. Nos dice que principalmente las fuentes de información son el origen de donde se obtienen los datos para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información, ¿sí? Aquí tocamos 3 puntos en específico: conocimiento, búsqueda y acceso. Conocimiento, ¿por qué? Porque si yo investigo quiere decir que no conozco, que desconozco del tema. Sí, que no tengo quizás un 100% de acercamiento a alguna realidad diferente a la cual yo estoy investigando. Por otro lado, tenemos lo que es la búsqueda, es decir, que constantemente yo estoy tratando de encontrar un tipo de información que dé luz o que a mí me permita obtener lo deseado de acuerdo a las necesidades que tenga dentro de la realidad. Y por otro lado, nosotros tenemos lo que es el acceso a la información. Este punto también es fundamental tratarlo. ¿Por qué? Porque no en todos los contextos, no en todas las realidades, el acceso a la información, perdón, es la misma, ¿sí? Todo depende del tipo de conocimiento o del tipo de conciencia con el cual nosotros nos estemos desenvolviendo. En este caso nos dice que estos 3 elementos lo que nos dan como resultado es una investigación, ¿sí? Prácticamente aquí existe quizás un desbalance o podemos decirle también un desconocimiento de lo que significa la palabra investigación. Una investigación se refiere ya al producto final que yo obtuve después de haber obtenido mucha información. A veces nosotros decimos, vamos a investigar cómo, no sé, cómo se descubrió América, un ejemplo. Prácticamente damos a entender que el proceso de investigación o que la palabra investigación se refiere como tal a la obtención de información. Claro que generalmente conlleva eso, pero no es como tal el producto final. La investigación ya nos habla de un producto final. La investigación nos habla de que yo como tal, después de un largo proceso, después de haber investigado por aquí y por acá, de haber obtenido fuentes, lógicamente voy a dar como resultado un producto final. Nos dice que de igual manera hay una infinidad de fuentes de datos y muchos libros de mercadotecnia que determinan diferentes clasificaciones, pero todo esto lo hacen con el fin de facilitar el análisis. En este caso se han establecido las siguientes fuentes de información básicas, ¿sí? No necesariamente, nuevamente les digo, tienen que ser este tipo de información o este tipo de fuentes dentro de lo que es el emprendimiento, sino en todas las áreas, hasta en la más mínima. Cuando yo quiero saber de algo, voy a buscar, sean fuentes primarias o por otro lado, sean fuentes secundarias, pero siempre voy a obtener un lugar de información. Siempre voy a tener relación con un espacio en el cual a mí se me va a dar algún tipo de, lógicamente, conciencia de la investigación. Por ejemplo, nos dice que tenemos lo que son las fuentes de datos. Aquí tenemos lo que son las primarias y las secundarias. Nuevamente vamos a revisar de lo que veíamos en las primeras clases. Las fuentes primarias, en este caso, dentro del emprendimiento. Aquí también vamos a tomar como referencias. Yo les decía, las fuentes están presentes en todo el espacio de la investigación, no solamente dentro de la historia, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fuentes primarias y secundarias, sabemos que primarias son las que más se acercan a la realidad, es decir, las que me dan información de primera mano, sin pasar ningún filtro. Lo que son ya las fuentes secundarias son fuentes que me brindan información, pero ya no de la primera persona como tal.
ya no del lugar de los hechos, ya no como tal la información de primera mano. Tal y cual esa es la significación o el concepto que tienen estas dos fuentes. Pero de aquí parten, lógicamente, ya el desglose de qué tipo de instrumentos nosotros utilizamos para obtener, sean fuentes primarias o sean fuentes secundarias. Los instrumentos que nosotros utilizamos dentro de las fuentes primarias son, por ejemplo, externas e internas. Dentro de estas tenemos lo que son encuestas, analogías, experimentos, observaciones, entrevistas y grupos focales. A esto nosotros le conocemos como las fuentes primarias. Y esto vamos a ir desglosando ya poco a poco, lógicamente ya de una manera más detallada en la siguiente clase, pero prácticamente como tal el lugar en el cual nosotros obtenemos información de primera mano, información sin pasar ningún filtro, tenemos en encuestas, analogías, experimentos, observaciones, entrevistas y grupos focales que prácticamente son espacios en los cuales yo personalmente estoy viendo la información. Yo personalmente estoy sabiendo de dónde viene, qué están diciendo, qué están relatando, qué es lo que yo observo, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo analizo. Es decir, yo personalmente lo estoy haciendo. Pero prácticamente dentro de las fuentes, perdón, secundarias tenemos también lo que son externas e internas, pero aquí tenemos ya bibliografías especializadas, libros, revistas, prensa, internet. ¿Qué quiere decir? Que la información que yo estoy obteniendo lógicamente es a partir de la percepción de una persona externa. Es a partir de la percepción de otra persona que no tiene ningún tipo de acercamiento con la realidad con la que yo me estoy encontrando, ¿sí? Una persona alejada. Es decir, no estoy viendo yo con mis propios ojos. Este es el punto que yo quiero que nosotros lleguemos e identifiquemos cuando hablamos de lo que son las fuentes. Fuentes primarias, sin más preámbulos, es todo lo que yo veo, sí, todo lo que yo puedo observar. Y por otro lado, fuentes secundarias, podemos decirle como que lo que a mí me cuentan. Un libro a mí me cuenta una historia, una bibliografía a mí me cuenta lo que el autor vio, pero como tal yo no lo estoy verificando, simplemente me estoy basando en lo que alguien más me está contando, me estoy basando en lo que alguien más a mí me está diciendo. Entonces, de acuerdo a ello, lógicamente yo ya estructuro mis ideas. A mí la información que obtengo no netamente me sirve para decir, Juanito Pérez me dijo que en el mercado se maneja la venta y la compra de carros en el mes de marzo a $100, un ejemplo, ¿ya? Y si Juanito Pérez me dijo eso, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. No es la solución cuando yo hablo de investigación. Quiere decir que si Juanito Pérez me dijo esto, lo que yo voy a hacer es acercarme al sector en el mes de marzo a la venta de carros y verificar si lo que Juanito Pérez me dijo es verdad o es mentira. Quizás Juanito Pérez hizo una investigación en el año 2010, ahora yo estoy en el año 2024. La investigación ha cambiado, la realidad ha cambiado. Nosotros sabemos actualmente, por ejemplo, el IVA en nuestro país, en Ecuador, va a subir. Entonces, prácticamente ha subido ya, las cosas van a alterar su precio. Entonces, esta investigación y como tal ya no tendría tanta coherencia dentro de mi realidad. ¿Por qué? Porque ha cambiado la realidad, ha cambiado la sociedad. Por eso es fundamental, chicos, que nosotros constantemente estemos teniendo algún tipo de contacto o estemos teniendo algún tipo de referencia directa con lo que es el proceso informativo, ¿sí? Un proceso acercado y adaptado a las necesidades de la realidad. Arriba nos hablaba sobre un término conocido como la mercadotecnia. ¿A qué se refiere la mercadotecnia? Nos dice que es un proceso empresarial o personal mediante el cual se ofrecen productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes. En este caso, lógicamente, son como tal técnicas y herramientas que se implementan dentro del modelo de negocio. Nos dice, ¿a qué se refieren ya de manera específica las fuentes primarias de datos? Nos dice que es la información obtenida expresamente por la investigación en desarrollo. Es decir, que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación, como les digo, evidencia directa. Pero lógicamente,
no todo tiene puntos buenos ni todo tiene puntos malos, sino que siempre existe un punto medio. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de las fuentes primarias? Principalmente que es una información basada de primera mano, es decir, que nadie me lo está contando. Yo soy la persona que lo está viendo, yo soy la persona que está observando esta información. ¿Y cuál es la desventaja que nos dice que puede llegar a ser inútil si no se realiza una apreciación crítica? ¿Sí? Nosotros dentro del emprendimiento y como emprendedores debemos también saber ser bastante críticos con la información que yo obtengo. No todo lo que me digan va a ser verdad. No todo lo que yo vea va a ser 100% real. Yo tengo que saber identificar de todo lo que veo qué información me sirve y qué información simplemente es irrelevante y que no me va a dar a mí ningún resultado positivo. Sí, por ello nos dice que somos críticos. Porque si yo realizo una investigación de primera mano, una investigación como fuente primaria, estoy en el lugar de los hechos, pero justo al rato que yo me fui quizás a investigar cómo se manejan los locales de ropa, en ese sentido vi cómo se peleaba la vendedora con una usuaria y eso obtengo como que no, las usuarias son unas groseras porque no respetan a las vendedoras. Como tal, eso lo podemos considerar como una información poco crítica, porque no me está hablando del contexto generalizado, me está hablando de un suceso o de una situación incluso de riesgo con la cual nosotros nos encontramos dentro del modelo de negocio y que eso veremos más adelante también. Cómo reconocer los riesgos que pueden presentarse, ¿sí? No quiere decir que por una cosa mínima que pase yo ya voy a decir, no, ese modelo de negocio no sirve, no. Tengo que tener varios factores vistos por mí, varios elementos que me digan una misma respuesta y ahí sí yo ser crítico y decir, bien, entonces este apartado, esta situación funciona de tal o cual manera. Por otro lado, también tenemos lo que son las fuentes secundarias. En este nos dice que corresponde a la información ya producida por otros autores o a su vez instituciones y que se recopilan, perdón, en libros, revistas, papers o portales web. Estos datos generalmente se consiguen con mayor facilidad, rapidez y a menor costo, lógicamente. ¿Por qué? Facilidad, rapidez y a menor costo. A mí me cuesta prácticamente quizás en caso de que no tenga acceso a Internet, cuando ahora ya sabemos que prácticamente el 100% de personas tienen acceso a Internet, unos 50 centavos la hora del Internet y yo puedo obtener un montón de información. Ya, me costó 50 centavos. A diferencia de lo que me cuesta quizás trasladarme al lugar de los hechos en un bus que me costará 30 o 40 centavos el pasaje. Estando ahí, tengo que llevar mis materiales, tengo que estar quizás 2, 3 horas en el lugar de los hechos, investigando todo lo que puede pasar, identificando, soy yo quien está analizando todo lo que está en el medio, soy yo lo que está analizando todo lo que está en el contexto y a partir de ello, lógicamente, yo voy tomando decisiones, voy tomando apuntes. Caso contrario que existe, por ejemplo, con las fuentes primarias. Las fuentes primarias prácticamente me dicen, en tal lado pasa esto, en tal lado pasa esto y se debe actuar de tal manera. Pero prácticamente no quiere decir que ya, porque esto sucedió, yo voy a optarlo ya como la única verdad. La investigación a nosotros nos sirve para no tomar como verdad absolutamente a nada. Soy yo la persona que tiene que identificar de acuerdo a todas las características, de acuerdo a todos los contextos, a todas las realidades, cuál es la verdad. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo alcanzar el éxito con mi modelo de negocio, pero lógicamente adaptado a las realidades? Nos dice que de igual manera, estos datos generalmente se consiguen con mayor facilidad, rapidez y a menor costo, en este caso para poder obtener la totalidad de la información. ¿Cuáles son las ventajas de las informaciones o del tipo de fuentes secundarias? Las ventajas. Tenemos ahorro en costo y en tiempo en comparación con las fuentes de datos primarios. De igual manera, ya nos dicen cuál es el problema. Y en el caso de las fuentes primarias, nosotros tenemos que verificar de muchas cosas que suceden cuál es el problema principal. En este caso, en las fuentes secundarias, no. Ya tenemos como tal verificado, escrito y estructurado cuál es el problema. De igual manera, ya nos hablan sobre un desarrollo del planteamiento del problema y a su vez tenemos la identificación de variables clave. ¿Por qué?
porque yo ya tengo una base, es como decir, ya tengo un colchón en el cual me baso para ahí sí poder sobresalir, para ahí sí poder tomar decisiones, para poder tener una ideología de lo que quizás puede encontrarse en el mercado, cosa que no sucede con las fuentes primarias. Yo me voy a la ciega, yo me voy a obtener información de lo que haya y de lo que exista. Por otro lado, las desventajas que existen en este sector, por ejemplo, son que los datos pueden estar desactualizados y rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. ¿Por qué? Porque lógicamente la sociedad va avanzando, la sociedad se va transformando. Lo que yo les mencionaba en un inicio, yo tengo que saber identificar qué tipo de información a mí me va a dar todo lo que yo necesito, sí, todas las características importantes que yo debo tener en cuenta. Principalmente también nos dice que dentro de la investigación nosotros tenemos lo que son datos externos y datos internos. Los datos externos son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, suministrados por fuentes públicas a las que cualquier persona puede tener acceso. Y los datos internos son aquellos obtenidos en la empresa. En el caso de los emprendimientos que recién se están formando, la mayoría de los datos se obtendrán de fuentes externas. ¿Por qué? Porque lógicamente no estamos teniendo como tal un conocimiento directo de una realidad directa, sino que estamos investigando y estamos estructurando nuestro modelo de negocio con lo que vemos, con lo que nos encontramos, con lo cual tenemos un tipo de referencia. Para ir terminando ya con nuestra clase, vamos chicos, por favor, a ver lo que es también la diferencia entre ser un emprendedor y un empresario. ¿Pero esto para qué? Para poder determinar las características que tiene principalmente un emprendedor de acuerdo al tipo de información que obtiene dentro de su contexto. Vamos a ver, por favor. Edgar quiere iniciar su propia empresa. Para lograrlo, acaba de tomar un curso para empresarios. Aunque puso mucha atención en el curso, acaba de percatarse de un pequeño detalle. Aún no tiene idea de cómo iniciar la empresa. Lo que sucede es que Edgar no sabe que un empresario no es necesariamente quien inicia una empresa. Y que, por lo tanto, ser empresario no es sinónimo de ser emprendedor. Hablemos de diferencias entre emprendedor y empresario con peras y manzanas. Por definición, cuando hablamos de un empresario, inevitablemente nos referimos a alguien que ya tiene una empresa. Pero claro, el solo hecho de poseer una empresa no significa tampoco que el empresario sea un buen empresario. Tomemos por ejemplo a la guapa Paris. Es empresaria por definición, ya que posee empresas, pero no por ello podemos afirmar que sea una buena empresaria. ¿O tú qué crees? Edgar, para que te quede más claro, te lo explicaré más detalladamente. Para ser un buen empresario, se deben tener ciertas habilidades y conocimientos. Por ejemplo, tolerancia al riesgo, liderazgo, inteligencia financiera, facilidad para solucionar problemas, buena comunicación, manejo de prioridades, iniciativa y seguimiento, y claro, debe tener nociones de las principales áreas de una empresa: ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos, producción y sistemas. ¿Aún sigues pensando que Paris es una buena empresaria? Edgar, Henry Ford Jr., Jack Welch, Claudio X González, ellos sí son algunos ejemplos de buenos empresarios. Ahora que ya sabemos qué es ser un buen empresario, hablemos de qué significa ser emprendedor. Un emprendedor es alguien capaz de enfrentar retos en situaciones difíciles y con el suficiente espíritu para iniciar grandes cambios. De acuerdo a lo anterior, un emprendedor no es necesariamente quien pone una empresa. Puede ser también alguien que decide escalar el Monte Everest, o una persona que funda una organización para defender a los animales. Un emprendedor se puede reconocer por ciertas características. Por ejemplo, visión, paciencia, perseverancia, autoconfianza, optimismo y competitividad. Y al igual que un empresario, debe tener tolerancia al riesgo y liderazgo.
Pero ojo, para ser un buen emprendedor no basta tener estas cualidades. Hay que enfocarlas en proyectos o movimientos positivos, ya que como todos sabemos, personajes como él emprendieron grandes movimientos, pero con fines equivocados. Gandhi, Cristóbal Colón, Martin Luther King y Nelson Mandela son, en cambio, ejemplos de algunos buenos emprendedores. Como ya vimos, emprendedor y empresario son cosas distintas. Sin embargo, la confusión se genera porque es frecuente encontrar emprendedores que inician un negocio. Este prospera y se convierte en empresa, y como consecuencia, el emprendedor termina siendo empresario. ¿Te parecen familiares estas personas? Ahora que ya conoces la diferencia entre los dos términos, en lugar de seguir tomando cursos para empresarios, seguramente buscarás cursos que formen tu carácter emprendedor. Bien, chicos, entonces con esta pequeña reflexión damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Les dejo para que puedan seguir a su siguiente hora. Muy amables por conectarse a la clase. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.